Desde las brumas del tiempo emerge una figura marcada por el infortunio, un rey cuyo destino se tejía con hilos de deseo prohibido y traición. La niebla de la historia a veces oculta los detalles más crueles, pero el eco de un grito ahogado y el olor a carne quemada aún resuenan en los pasillos de un viejo castillo. ¿Fue un castigo divino, la culminación de un odio implacable, o simplemente el terrible final de un hombre que amó contra las normas de su época? En los anales de Inglaterra, su nombre es Eduardo II, pero para aquellos que vivieron y murieron bajo su sombra, fue simplemente el príncipe indolente, el rey que prefería la compañía de sus favoritos a las responsabilidades de una corona. Nacido bajo el manto de la realeza Plantagenet, se esperaba de él la fortaleza de su padre Eduardo I, conocido como Martillo de los Escoceses, un monarca implacable y temido. Pero el joven Eduardo no heredó esa sed de batalla ni ese instinto de poder. Su corazón anhelaba la compañía de hombres, los placeres de la corte y una vida ajena a las intrigas políticas. Era una alma errante atrapada en el cuerpo de un soberano, una fragilidad que el reino no tardaría en explotar. Desde su juventud, las sombras de la desaprobación cayeron sobre él. Su padre, un guerrero nato, veía con frustración la falta de masculinidad en su heredero, su predilección por los mimos y el lujo. El gran pecado de Eduardo no fue solo su inclinación sexual, sino su incapacidad para ocultarla, su audacia al elevar a sus amantes por encima de los nobles más poderosos del reino. Gaveston, un caballero gascón de belleza deslumbrante y lengua afilada, se convirtió en el compañero inseparable del príncipe. Su arrogancia, alimentada por el favor real, ofendió a la nobleza inglesa, quienes veían en él una amenaza a su propio poder y estatus. Cuando Eduardo I murió en 1307, con Escocia aún resistiéndose a su puño de hierro, el reino esperaba que su hijo continuara su legado. En cambio, Eduardo II disolvió la campaña militar y regresó a Londres, donde su primera acción fue convocar a Gaveston, exiliado por su padre. El regreso de Gaveston fue una afrenta para los barones. El rey lo colmó de honores y riquezas, le concedió títulos y tierras, y lo llevó consigo a cada acto público, dándole una preeminencia que enfureció a la nobleza y a la propia reina Isabel de Francia. La loba de Francia, como sería conocida, llegó a Inglaterra para ser la esposa de Eduardo, una princesa de una belleza legendaria, hija del poderoso rey Felipe el Hermoso de Francia. Se esperaba que su unión con Eduardo consolidara alianzas y asegurara la descendencia. Pero desde el primer momento, su matrimonio fue una farsa. En su propia boda, Eduardo ignoró a Isabel para pasar tiempo con Gaveston, un desaire público que la humilló profundamente. El corazón de Isabel, herido y despreciado, comenzó a endurecerse, forjando una ira silenciosa, que, con el tiempo, se convertiría en una fuerza destructora. Los varones, liderados por figuras como Tomás Conde de Lancaster, primo del rey y el hombre más rico de Inglaterra, se levantaron en abierta oposición. Las tensiones crecieron, y los parlamentos se convirtieron en campos de batalla verbales. Gaveston fue exiliado una y otra vez, solo para ser llamado de vuelta por un rey ciego a las consecuencias de su pasión. Cada regreso era una provocación, un desafío directo a la autoridad de la nobleza. Finalmente, en 1312, la paciencia de los varones se agotó. Gaveston fue capturado y, a pesar de las súplicas de Eduardo, ejecutado sin un juicio formal. Fue un acto brutal, un mensaje inequívoco al rey: en tus favoritos no están por encima de la ley, ni siquiera de nuestra ley. La muerte de Gaveston devastó a Eduardo. Juró venganza contra los varones, pero su luto y su ira no lo volvieron un líder más astuto. Al contrario, se refugió en la compañía de otros jóvenes ambiciosos que llenaron el vacío dejado por Gaveston. Hugh Despenser, el joven, se alzó como el nuevo favorito, y con él, el drama solo se intensificó. Despenser era aún más codicioso y arrogante que Gaveston, y su ascenso fue una repetición dolorosa de la historia, pero con consecuencias aún más devastadoras. Sus tentáculos se extendieron por toda la corte, amasando tierras y poder, mientras el descontento popular y nobiliario crecía exponencialmente. El reino se desangraba. Las guerras en Escocia, mal gestionadas por Eduardo y sus favoritos, llevaban a derrotas humillantes. La hambruna y la enfermedad asolaban la tierra, y en medio de todo este caos, la reina Isabel, cada vez más aislada y resentida, observaba el declive de su marido y la insolencia de Despenser, quien incluso le arrebató algunas de sus tierras. La loba estaba lista para atacar. Para comprender la magnitud de la tragedia de Eduardo II, debemos sumergirnos en el turbulento crisol de la Inglaterra medieval. No era una época de reyes todopoderosos ni de lealtades inquebrantables. La monarquía era una institución divina, sí, pero su poder estaba constantemente desafiado por una nobleza ferozmente independiente, cuyo linaje y riqueza los convertían en señores de sus propios dominios, casi pequeños reyes en sí mismos. La Carta Magna, arrancada a Juan sin tierra un siglo antes,
era un recordatorio constante de que el poder del rey no era absoluto. Estaba sujeto a leyes y costumbres y a la voluntad de los varones. Los lazos de matrimonio en la realeza medieval rara vez eran cuestión de amor. Eran alianzas estratégicas, uniones de sangre y poder diseñadas para asegurar fronteras, heredar territorios y mantener la paz. La unión de Eduardo con Isabel de Francia era de suma importancia. Ella era la hija de Felipe el Hermoso, uno de los monarcas más influyentes de Europa, y su matrimonio debía cimentar la relación entre las dos grandes potencias de la época. Que Eduardo la desairara de manera tan flagrante en favor de sus favoritos no era solo una ofensa personal, era un insulto diplomático que amenazaba el equilibrio de poder en todo el continente. Las cortes reales eran nidos de víboras, donde la intriga y la traición eran el pan de cada día. Las facciones nobiliarias luchaban constantemente por la influencia y el favor real. Un rey fuerte podía manejar estas tensiones, dividiendo y conquistando, pero un rey débil como Eduardo II era un blanco fácil. Su incapacidad para gobernar con mano firme, su dependencia emocional de sus favoritos y su desinterés por los asuntos de Estado crearon un vacío de poder que los varones no dudaron en llenar. Cada vez que elevaba a un plebeyo o a un caballero de bajo rango por encima de los grandes magnates, Eduardo no solo ofendía su orgullo, sino que también desestabilizaba el delicado equilibrio social y político. La envidia, la ambición y la sed de poder se mezclaban con el desprecio por la afeminación del rey y su falta de liderazgo militar. Además, la Iglesia, aunque poderosa, a menudo jugaba un papel ambiguo, mediando en conflictos, o a veces, aprovechándose de la debilidad real. El papado tenía una influencia considerable, y su bendición o condena podía inclinar la balanza en una disputa real. La sociedad medieval era profundamente religiosa, y la moralidad del rey era vista como un reflejo de la salud moral del reino. La conducta de Eduardo, vista como pecaminosa y desviada, era motivo de escándalo y, para algunos, una explicación de las desgracias que azotaban la tierra, como las hambrunas y las derrotas militares. El contexto militar también era crucial. La campaña en Escocia no era solo una cuestión de gloria, era vital para la seguridad y la reputación de Inglaterra. La desastrosa derrota en Bannockburn en 1314, donde el ejército inglés fue aniquilado por las fuerzas de Roberto Bruce, fue un golpe devastador para la moral del reino y para la ya devaluada reputación de Eduardo como comandante. Esta derrota no solo confirmó las peores sospechas de los varones sobre la incapacidad del rey, sino que también les dio más motivos para desafiar su autoridad. Así, la caída de Eduardo II no fue solo el resultado de sus elecciones personales, sino el producto de una compleja interacción entre su carácter, las ambiciones desmedidas de sus favoritos, la implacable sed de poder de la nobleza, la fragilidad de las alianzas internacionales y las profundas tensiones sociales y religiosas de una época turbulenta. En este caldo de cultivo, la chispa de la traición encontró un terreno fértil para prender el fuego. La paciencia de Isabel se agotó cuando fue enviada a Francia en 1325 para negociar un tratado de paz con su hermano, el rey Carlos IV. En París, lejos de la opresión de Despenser y la indiferencia de Eduardo, Isabel encontró la libertad y crucialmente la alianza con un hombre que compartiría su ambición y su deseo de venganza, en Roger Mortimer, un noble inglés exiliado y uno de los principales enemigos de Despenser. Entre ellos nació una pasión prohibida, un amor ilícito que, sin embargo, se convirtió en el motor de una de las conspiraciones más audaces de la historia inglesa. Con Mortimer como su amante y estratega, Isabel se negó a regresar a Inglaterra. En cambio, comenzó a reunir fuerzas, atrayendo a todos los descontentos con el régimen de Eduardo y Despenser. Se convirtió en la líder de una verdadera invasión. El año 1326 marcó el punto de no retorno. Isabel y Mortimer desembarcaron en Inglaterra con un pequeño ejército, pero su causa fue abrazada por una población harta de la tiranía de Despenser y la debilidad del rey. Los varones se unieron a ellos, las ciudades abrieron sus puertas y el ejército real se desmoronó. La caída de Eduardo fue vertiginosa. Despenser fue capturado y sometido a una ejecución brutal en Hereford, un espectáculo público de venganza que reflejaba la furia acumulada de años de opresión. Fue ahorcado, arrastrado y desmembrado. Sus restos esparcidos para que sirvieran de macabro recordatorio del destino de los traidores y los favoritos impopulares. Eduardo, abandonado por casi todos, fue capturado y encarcelado. El reino no podía tener un rey tan débil y desprestigiado. En enero de 1327, Eduardo II fue forzado a abdicar en favor de su joven hijo, Eduardo III. Era la primera vez en la historia de Inglaterra que un rey era depuesto de esta manera. Eduardo fue trasladado de castillo en castillo, prisionero de Isabel y Mortimer, que ahora gobernaban el reino en nombre del joven rey. Su destino estaba sellado. Un rey depuesto era una amenaza constante, un foco potencial de rebelión. Mortimer, implacable, sabía que la única manera de asegurar su poder
era eliminando al antiguo monarca. El 21 de septiembre de 1327, el aire en el castillo de Berkeley, Gloucestershire, era pesado con el presagio de la tragedia. Eduardo II estaba prisionero allí. Lo que sucedió esa noche ha pasado a la historia como uno de los asesinatos más espeluznantes y calculados de la realeza. Los verdugos, enviados por Mortimer, entraron en la celda del rey. No hubo una lucha prolongada. El método elegido para su muerte fue tan cruel como simbólico, diseñado para no dejar marcas externas y para ser tan doloroso como humillante. La leyenda y los registros de la época susurran sobre un hierro al rojo vivo, una punta de cuerno de buey calentada hasta la incandescencia que fue introducida en su cuerpo. Un grito que no se podía confundir con el de un hombre resonó en las paredes de piedra, un sonido que muchos juraron escuchar incluso fuera del castillo. Fue una muerte agónica, una agonía deliberada que buscaba borrar no solo la vida del rey, sino también cualquier rastro de la forma en que amaba. El cuerpo de Eduardo II fue enterrado en la abadía de Gloucester. Isabel y Mortimer reinaron durante unos años, pero su poder no duraría. El joven Eduardo III, al crecer, demostró ser un rey astuto y enérgico, muy diferente a su padre. No tardó en resentir el control de Mortimer y el papel de su madre. En 1330, con apenas 18 años, Eduardo III dio un golpe de estado. Mortimer fue capturado y ahorcado, poniendo fin a la regencia y vengando, a su manera, la muerte de su padre. Isabel fue confinada en un castillo, despojada de su influencia, viviendo el resto de sus días en la sombra de su propio hijo. La historia de Eduardo II es un recordatorio escalofriante de la fragilidad del poder, la brutalidad de la ambición y las consecuencias devastadoras de la pasión no correspondida. Fue un rey débil, quizás un alma atormentada, que buscó amor y consuelo donde la sociedad y la política se lo prohibían. Su vida fue un drama de la realeza, su muerte, una tragedia silenciosa que marcó el fin de una era. Un final que nos obliga a cuestionar, ¿fue su afeminación, su sentencia de muerte, o simplemente un pretexto para el implacable juego del poder? En la oscuridad de su celda, mientras el hierro ardía, quizás Eduardo II encontró el único calor que su vida, en el trono, nunca le había ofrecido. Mientras la sombra de Gaveston se cernía sobre el trono, el destino de Eduardo II no era solo el de un rey obsesionado por sus afectos, sino el de un monarca atrapado en una telaraña, cada vez más densa de deseos prohibidos, conspiraciones palaciegas y la implacable ambición de quienes lo rodeaban. La Inglaterra de principios del siglo XIV era un hervidero de intrigas, donde cada señor feudal era un potencial rival y cada decisión real podía desatar una tormenta. La obsesión de Eduardo por Gaveston no era solo un asunto personal, era una afrenta pública y política. El rey lo colmaba de honores que la nobleza consideraba suyos por derecho en el condado de Cornwall es uno de los más ricos del reino. La regencia del reino durante las ausencias del rey y un lugar preeminente en la mesa real. Gaveston, con su ingenio punzante y su arrogancia desmedida, no ayudaba a calmar las aguas. Se burlaba abiertamente de los varones, dándoles apodos ofensivos y compitiendo con ellos en torneos, a menudo superándolos. Esto no era solo una cuestión de orgullo herido, era una amenaza existencial para el orden social. Si un mero favorito podía ascender tan rápidamente, ¿qué valía entonces el linaje, la tradición y los servicios de siglos de las grandes familias? El matrimonio de Eduardo con Isabel de Francia, una unión que debía traer estabilidad, se convirtió en una fuente de profunda amargura. Imaginemos a la joven Isabel, hija del temido rey de Hero Felipe el Hermoso, llegando a una nueva tierra, dispuesta a cumplir su deber real, solo para encontrarse ignorada y humillada. En su boda, el rey Eduardo prefirió a Gaveston, vistiéndolo con ropas más ricas que las de la propia reina y llenándolo de atenciones. La crueldad de este desaire se clavó en el corazón de Isabel. No era solo un desprecio personal, era una burla a su linaje real, a la casa de Francia, la más poderosa de Europa. La loba de Francia no nació loba, fue forjada en el fuego de la humillación y el abandono. La ejecución de Gaveston, a pesar de la furia y el dolor de Eduardo, no trajo la paz al reino. Los varones, liderados por Tomás de Lancaster, habían demostrado su poder brutal, pero también habían creado una profunda grieta con el rey. Eduardo, lejos de aprender de la lección, simplemente reemplazó a un favorito por otro. Hugh Despenser el joven y su padre Hugh Despenser el viejo emergieron de las sombras para llenar el vacío dejado por Gaveston. Si Gaveston era odiado por su arrogancia y el favor del rey, los Despenser lo serían por su insaciable codicia y su implacable ambición. Los Despensers no eran solo compañeros del rey, eran una dinastía parasitaria. Acumularon tierras, títulos y riquezas a una velocidad alarmante, despojando a los nobles,
y a la propia Iglesia. Su influencia sobre Eduardo era absoluta, eclipsando incluso la de Gaveston. El rey, ciego o indiferente a las consecuencias, les entregó su confianza y el control efectivo del reino. El joven Despenser era un hombre sin escrúpulos, un depredador que vio en la debilidad de Eduardo una oportunidad ilimitada para su propio engrandecimiento. Su avaricia lo llevó a adquirir propiedades a través de la extorsión y la violencia, ganándose el odio de todos, desde el campesino más humilde hasta el conde más poderoso. La situación empeoró a medida que el desgobierno de Eduardo y la corrupción de los Despensers se hicieron evidentes para todos. Las fronteras de Inglaterra eran vulnerables. En Escocia, Roberto Bruce, el astuto rey escocés, aprovechó la debilidad de Eduardo para consolidar su independencia. La humillante batalla de Bannockburn en 1314 fue la culminación de la ineptitud militar de Eduardo y la arrogancia de sus consejeros. El ejército inglés, mucho más numeroso, fue diezmado por las tácticas de Bruce, marcando una de las derrotas más vergonzosas en la historia militar inglesa. Esta derrota no solo costó miles de vidas, sino que también destruyó cualquier vestigio de respeto que la nobleza o el pueblo pudieran haber tenido por la capacidad de Eduardo para gobernar. Mientras el reino se desintegraba, la relación entre Eduardo e Isabel se volvía cada vez más tóxica. La reina, a pesar de su linaje y su inteligencia, se encontraba cada vez más marginada. Despenser incluso se atrevió a arrebatarle sus dotes y propiedades, dejando a la reina en una situación de dependencia económica, algo inaudito para una princesa de su estatus. El historiador Paul Doe sugiere que la humillación de Isabel fue tan profunda que se convirtió en el motor principal de su posterior rebelión. No era solo una venganza personal, era la defensa de su honor, de su posición como reina y madre del heredero al trono. La oportunidad para Isabel llegó de manera inesperada. En 1325 fue enviada a Francia para negociar un acuerdo de paz con su hermano, el rey Carlos IV, sobre las disputas territoriales en Aquitania. Este viaje se convirtió en su liberación. Lejos de la sofocante atmósfera de la corte inglesa y la omnipresente sombra de los Despenser, Isabel respiró la libertad. Fue en París donde conoció a Roger Mortimer, un poderoso barón de las Marcas galesas, exiliado de Inglaterra por su oposición a los Despenser. Mortimer, apuesto, carismático y con una mente política aguda, era el perfecto contrapunto a la debilidad de Eduardo. Entre la reina despechada y el noble exiliado, nació una pasión tan intensa como peligrosa. Su amor no era un romance idílico, era una alianza de fuego alimentada por el odio compartido hacia Eduardo y los Despenser. Isabel, con el apoyo de Mortimer, se negó a regresar a Inglaterra, alegando que su vida no estaba segura allí debido a la influencia de Despenser. Su estancia prolongada en la corte francesa se convirtió en un centro de conspiración, atrayendo a todos los descontentos con el régimen de Eduardo. La hija de Francia, la reina de Inglaterra, se había convertido en la líder de una invasión. Mientras tanto, Inglaterra, Eduardo II permanecía ajeno, o quizás demasiado débil, para comprender la magnitud de la tormenta que se avecinaba. Se deleitaba en la compañía de Despenser mientras el reino se sumía en el caos. La hambruna, la peste y la rebelión de los varones eran constantes. La Iglesia, que en un principio había intentado mediar, también se había hartado de la avaricia de los Despenser y la incompetencia del rey. Incluso el Papa, en ocasiones, había criticado la conducta de Eduardo. El plan de Isabel y Mortimer para invadir Inglaterra era audaz y extraordinariamente arriesgado. Dependía de que la nobleza y el pueblo estuvieran lo suficientemente hartos de Eduardo para unirse a su causa, y lo estaban. Cuando Isabel y Mortimer desembarcaron en Oxford en septiembre de 1326 con una pequeña fuerza, la respuesta fue abrumadora. La población los recibió como libertadores. Los varones se unieron a sus estandartes y el ejército real, carente de liderazgo y moral. La caída de Eduardo fue asombrosamente rápida, casi un lamento. El rey y los Despenser intentaron huir. Fueron capturados en Gales. En el destino de Hugh Despenser, el joven fue un testimonio de la furia de una nación. Fue arrastrado en un carro coronado con ortigas y llevado a Hereford para una ejecución pública que duró horas. Fue ahorcado, destripado, su corazón arrancado y sus entrañas quemadas, y finalmente, su cuerpo fue desmembrado. Era un castigo medieval por la traición, sí, pero también un desahogo catártico de años de opresión y resentimiento. La crueldad del acto reflejaba la profundidad del odio que Despenser había cultivado. Su padre, Hugh Despenser, el viejo, también fue ejecutado sin siquiera un juicio. Con los Despenser eliminados, el siguiente paso era el rey. Un rey depuesto era un peligro constante. El 20 de enero de 1327, Eduardo II fue forzado a abdicar del trono en el castillo de Kenilworth, en favor de su hijo, Eduardo III, de apenas 14 años. Se le presentó una elección: abdicar voluntariamente o ser depuesto por el Parlamento. Eduardo, con el alma rota y el espíritu quebrado, aceptó su destino. Fue un momento sin precedentes en la historia inglesa aún.
rey depuesto por la voluntad de sus súbditos, no por la muerte en batalla. Pero la abdicación no era suficiente para Mortimer. Un rey vivo, incluso depuesto, seguía siendo una amenaza, una bandera para futuras rebeliones. Eduardo fue trasladado de castillo en castillo, una sombra de lo que había sido, su vida pendiendo de un hilo cada vez más delgado. Se susurraba que Mortimer no podía dormir tranquilo mientras Eduardo siguiera respirando. La solución, fría y calculada, fue el asesinato. El lugar elegido fue el remoto castillo de Berkeley en Gloucestershire bajo la custodia de Thomas de Berkeley, cuya lealtad a Mortimer era absoluta. La noche del 21 de septiembre de 1327 se selló el destino de Eduardo II. Los detalles del asesinato, aunque envueltos en el velo del misterio y el horror, han llegado hasta nosotros a través de crónicas posteriores. La historia del hierro candente no es una mera leyenda. Se menciona en varias fuentes contemporáneas y posteriores. Se cree que fue un método deliberado para no dejar marcas externas, simulando una muerte natural o por enfermedad, mientras se infligía un dolor inimaginable. La imagen de Eduardo II gritando en su celda, mientras los verdugos cumplían la terrible orden de Mortimer, es una de las más perturbadoras de la historia inglesa. Fue el final de un rey que, quizás, nunca quiso serlo. Un hombre que fue castigado no solo por su incompetencia, sino por la naturaleza de sus afectos. Su muerte fue un acto de poder absoluto, una advertencia brutal a cualquiera que osara desafiar a Isabel y Mortimer. La loba y su consorte habían triunfado, pero su reinado, construido sobre la sangre y la traición, también estaba condenado. La rueda de la fortuna cruel y implacable ya giraba hacia su propia caída.